Agradezco a la Facultad de Minas la invitación para hacer esta presentación de la historia de Colombia. Conocer la historia de Colombia es fundamental porque nos permite entender de qué manera los hechos que hoy conforman nuestra realidad nacional son el producto de procesos económicos, sociales, políticos y culturales que se han desarrollado a través del tiempo. En otras palabras, entendemos mejor nuestro país, nuestra patria, si conocemos la historia, si comprendemos de qué manera se ha evolucionado a través del tiempo. Empecemos con una visión rápida de los aborígenes en los tiempos prehispánicos. El hombre no es originario de América. Llegó a América hace aproximadamente 30.000 años cruzando un puente natural en el estrecho de Bering entre el norte de Asia y Alaska, que se generó por la glaciación que había en ese tiempo. Este hombre va colonizando el continente americano y más o menos hace 20.000 años llega a Sudamérica. Los vestigios más antiguos encontrados en Colombia son los de la serranía del Chiribiquete, en el Parque Natural Nacional del mismo nombre en la Amazonia, que tienen una antigüedad de 23.500 años. Se han encontrado objetos, pinturas rupestres, no se han encontrado restos humanos allí. Los restos humanos más antiguos se encontraron en el sitio El Abra del municipio de Zipaquirá, en el departamento de Cundinamarca. Tienen una antigüedad de 12.000 años. Era gente nómada que vivía dentro del bosque, cazando pequeños animales, aves, reptiles, mamíferos, y recolectando frutas, tubérculos, raíces de los cuales se alimentaban. No tenían residencia estable, se refugiaban en cuevas en las paredes de los barrancos. Esta gente aprende a cultivar con el tiempo. Eh, Esto ya les permite el tránsito de la vida nómada a la vida sedentaria. Se encuentran entonces ya viviendas aisladas donde esta gente habitaba durante algún tiempo, eh, mientras operaba su campo de cultivo. Cuando la tierra ya no era apta, se movían hacia otro lugar. Pero aprendieron a domesticar, a manejar las raíces, los tubérculos, las plantas útiles. También se encuentran en estos lugares restos de animales. No sabemos si son producto de la cacería o también tenían animales domésticos. Es posible que ya muy temprano el hombre haya domesticado algunos animales. Ya controlaba el fuego. Se encuentran vestigios de fogones de leña, de carbón. Y una cosa muy importante, aprenden a fabricar objetos de cerámica para almacenar y cocinar los alimentos. Por eso a esta segunda etapa se le llama la etapa de los agricultores ceramistas. En Colombia los sitios más antiguos de este tipo de cultura están todos en la costa atlántica, en Puerto Hormiga, 5.100 años antes del presente, Monzú, 4.600 años, Canapote, 3.960 y Barlovento, 2.580 años antes del presente. Estos asentamientos con el tiempo empiezan a crecer y a conformar aldeas y ya aparece lo que hoy se conoce como tribus. Tienen una vida muy similar a la anterior, solamente que la comunidad humana que las conforma y las habita son más grandes. Es más grande. Los sitios también están en la costa atlántica, los que se han encontrado más antiguos. En el departamento del Atlántico, en el sitio Malambo, hay un hallazgo de 3.140 años antes del presente. Y en Momil, uno muy importante, en el departamento de Córdoba, con 2.200 años de antigüedad. En la medida en que estas comunidades crecen, aumenta la población, hay dos fenómenos. Primero, se necesitan más recursos para alimentarlos, una agricultura más productiva. Y segundo, el manejo de la sociedad eh, humana se vuelve más complicado y empiezan a aparecer entonces castas sociales y jerarquías políticas. Es la época
de aparición de los caciques. También la jerarquía religiosa adquiere más categoría y son liderados por los chamanes. En muchos casos el cacique y el chamán eran la misma persona. En tecnología hay avances importantes porque ya dominan el manejo de los metales, hay metalurgia, hay fundición de varios metales. Aparece el textil, los tejidos para fabricación de vestidos y otros utensilios de la vida diaria. Poseen ya unos conocimientos más avanzados de astronomía y de meteorología, muy ligados a las épocas, a la necesidad de identificar las épocas de cosecha, de siembra y de cosecha. Los modelos religiosos son más complejos y ya hay una organización política más definida. El grado más alto al que se llegó la organización de estas comunidades en territorio colombiano a la llegada de los españoles fue lo que hoy se conoce como federaciones de aldeas, que consistían en convenios, pactos entre diferentes caciques para ayudarse mutuamente y apoyarse en las necesidades. Se encontraron 3 federaciones de aldeas en nuestro territorio. La más conocida es la de los chipchas en la sabana de Bogotá, el altiplano cundiboyacense. Lo conformaban 2 cacicazgos, el cacique Zipa, que vivía en Bacatá, lo que hoy es Bogotá, el cacique Saque, que vivía en Unza, lo que hoy es Tunja. Había un segundo lugar en la zona del río Sinú, en el departamento de Córdoba y el norte de Antioquia, en Urabá. La Federación Sinú estaba conformada por 3 caciques: el cacique Finsenú, que dominaba la cuenca del río Sinú; el cacique Pansenú, que dominaba la cuenca del río San Jorge; y el cacique Senufana, que se ubicaba en la parte de Zaragoza y el centro y norte de Antioquia. La tercera federación era la Tayrona, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Lo conformaban los caciques de Bonda, que vivía donde hoy es la ciudad de Santa Marta, y el cacique Posigueica, en las estribaciones inferiores de la Sierra Nevada de Santa Marta. Este mapa nos da una visión de conjunto de estos estados de civilización o de organización que tenían los indígenas cuando llegaron los españoles. Aquí el cursor me está mostrando la zona de la Federación Chipcha. Aquí estoy mostrando la zona de la Federación Sinú y aquí estoy mostrando la zona de la Federación Tayrona. Los cacicazgos más importantes eran los de Mompox, Tamalameque, Caramanta, Quimbayas, muy importante, Panches, Ansermas, Pijaos, Calimas y San Agustín. Y había tribus muy dispersas, las más importantes, inclusive algunas de ellas se conservan hoy, en Antioquia: los catíos, los cunas, los emberá, los urabáes, los caribes, los aruacos, los motilones, los guanes; en la zona de los llanos orientales, los tunebos y los sálivas; y en el sur del país, los pastos, los tumacos, los bugas y los lilis. Esto es en el Valle del Cauca. Se descubre América. ¿Cómo fue la cosa? En la Edad Media, Europa en general se abastecía de productos asiáticos, especialmente traídos de China y de la India, por mercaderes europeos, casi todos italianos. Los venecianos fueron protagonistas de buena parte de ese comercio. Traían especias para adobar y preservar los alimentos, perfumes, drogas, sedas, otro tipo de textiles y otros tipos de objetos que allá se producían. Pero a finales del siglo XV, del 1400, ocurren 2 fenómenos. En China, la dinastía Ming no quiere tener nada que ver con Europa, rompe relaciones comerciales, y además el Imperio Otomano se toma la zona donde hoy es Turquía. Lo estoy mostrando en el mapa de la derecha con el cursor. Aquí se establecieron
los otomanos, que también rompen relaciones con Europa y cortan las rutas de tránsito de las caravanas de los mercaderes. Esto obliga a Europa a buscar otras rutas para abastecerse. España contrata a Cristóbal Colón para que busque la India hacia el occidente. Colón hace 4 viajes, descubre América, pero no llega a la India, aunque él así lo creía. Los portugueses toman una ruta distinta, vienen hacia el sur del Océano Atlántico, tocan la zona de Sudamérica donde hoy es Brasil, allí establecen un pequeño dominio y luego dan la vuelta al sur de África y llegan a la India en la zona de la ciudad de Goa, donde establecen una colonia. Se da paso entonces a la conquista. La conquista requirió una organización política, institucional y jurídica en España. Lo primero que hicieron fue fundar ciudades, unas pocas ciudades claves para allí centrar las operaciones de conquista y colonia de los territorios. La primera importante fue la ciudad de Santo Domingo, fundada en 1498, 6 años del descubrimiento de Cristóbal Colón, en lo que hoy es la República Dominicana. En Sevilla establecen la Casa de Contratación de Sevilla en el año 1503, era una especie de agencia de aduanas. Y se conforma en el año 1511 el Supremo y Real Consejo de Indias, un órgano legislativo y de control, de supervisión y control de las relaciones con las colonias. Este Supremo Real Consejo de Indias hace muchas cosas importantes, entre ellas dicta las famosas leyes de Indias, unas en 1512 y luego reformadas y, digamos, fortificadas en 1542. La conquista del territorio colombiano empieza en la costa Caribe. Claro, era lo evidente, por ahí era que llegaban los conquistadores. El conquistador Alonso de Ojeda adquiere una concesión, se llamaba capitulación. La capitulación para conquistar el territorio comprendido entre la actual península de La Guajira y la zona del Darién, o sea, toda la costa colombiana. Funda la ciudad, el pueblo de San Sebastián de Urabá en el año 1509, en donde hoy está Necoclí. Este pueblo es rápidamente destruido por los indígenas con quienes Ojeda tuvo muy malas relaciones. Vasco Núñez de Balboa llega al año siguiente, en el año 1510, funda Santa María la Antigua del Darién. Este tiene mejores relaciones con los indígenas y la fundación de esta ciudad es más estable. Balboa también descubre el Océano Pacífico en el año 1513, que lo llamaban Mar del Sur. Las primeras, digamos, formalidades jurídicas fueron las gobernaciones de Santa Marta y de Cartagena. El gobernador de Santa Marta, Rodrigo de Bastidas, funda la ciudad de Santa Marta en 1526 y el gobernador Pedro de Heredia funda la ciudad de Cartagena en 1532. Pasa cierto tiempo sin que los conquistadores se introduzcan en el interior del territorio colombiano. A finales de la década del 1530, el gobernador de Santa Marta ordena a Gonzalo Jiménez de Quesada que ejecute una expedición, que haga una expedición que entre en el territorio por dos frentes, un grupo por agua, avanzando por el río Magdalena, y otro por tierra. Llegan finalmente a la meseta Chipcha, o sea, al altiplano cundiboyacense, y allí fundan la ciudad de Bogotá. Llegan en 1537 y Bogotá la fundan en 1538. Estando Quesada en Bogotá, viene otra expedición conquistadora desde el sur, concretamente desde el Perú. Viene liderada por Sebastián de Belalcázar, avanza, funda la ciudad de Quito, funda la ciudad de Popayán, funda la ciudad de Cali entre 1534 y 1536. Y cuando pensaba seguir hacia el norte, se entera de que en lo alto de la cordillera, lejos de allí, se supone que había el famoso tesoro de El Dorado, y entonces decide dirigirse hacia allá. La conquista hacia el norte la continúa Jorge Robledo, quien llega a Antioquia, es el descubridor de la parte interior central de Antioquia, descubre el Valle de Aburrá y funda la ciudad de Santa Fe de Antioquia
en 1541. En Santa Fe de Bogotá, Quesada se encuentra entonces con Belalcázar, que venía del sur, y con Nicolás de Federman, un alemán que venía desde Venezuela, financiado por banqueros alemanes. Discuten entre ellos a quién le corresponden estos territorios, deciden que sea el rey el que lo defina y viajan los tres a España. El rey de España le concede el título de conquistador a Gonzalo Jiménez de Quesada, pero declara que esos territorios que él descubrió siguen perteneciendo a la gobernación de Santa Marta, o sea que no lo nombra gobernador de los territorios que él descubrió. El siguiente paso en la historia de Colombia es la época de la colonia. ¿Cómo es el paso de la conquista a la colonia? Es un paso, digamos, poco definido. No hay una fecha exacta de cuándo termina la conquista y cuándo empieza la colonia. El criterio más riguroso es que cuando cesan las acciones militares violentas, entonces empieza a declinar el proceso de conquista, y cuando empiezan a crecer, a establecerse instituciones civiles, económicas, políticas, ya estamos en la época de la colonia. En el territorio colombiano esto sucede alrededor de finales de la primera mitad del siglo XVI, cuando se establecen instituciones formales en Santa Fe de Bogotá, lo veremos más adelante. De las primeras actividades en la colonia es el sometimiento de los indígenas. Para el sometimiento de los indígenas, el Consejo de Indias establece tres figuras muy importantes. Una es el resguardo. El resguardo es un territorio suficiente para albergar la comunidad indígena beneficiaria, donde estos indígenas pueden seguir viviendo, desarrollando su vida normal, cultivando y teniendo su vida como la tenían antes, supuestamente. Pero también establece la encomienda, que es un territorio no ocupado por indígenas, que se le entrega a un conquistador noble o de alta clase social, llamado el encomendero, que puede explotar la agricultura y la minería que encuentre en ese territorio y puede exigirle y se le asocia a la encomienda un grupo indígena como grupo protegido por el encomendero. Y ese encomendero tiene el derecho de exigirle trabajo manual a los indígenas, pero pagándoles. La esclavitud de los indígenas estaba prohibida. En la práctica, estas normas de protección de los indígenas no se cumplieron estrictamente. Hubo mucho abuso contra los indígenas, hubo esclavitud, y esto, más las enfermedades que les contagiaron los españoles, fue diezmando la población. Una tercera entidad era la MITA, que eran unos pactos, unos llamamientos a realizar obras. Entonces había MITA para obras públicas, había MITA de servicio doméstico, había MITA minera, también era pagada. El decrecimiento de la comunidad indígena, de la población indígena, por los malos tratos y por las enfermedades contagiadas, hace que desaparezca prácticamente la mano de obra, y España opta entonces por traer negros esclavos capturados en África para que hagan el trabajo. Esa práctica de la esclavitud en África era ya una práctica corriente en algunas zonas del continente. Había pueblos que esclavizaban a los vecinos, y los mismos países europeos ya tenían esa práctica establecida en otros lugares. Toda esta buena intención de conquistar ordenadamente el territorio no se cumple. Para mediados del siglo XVI se puede hablar de que existía una anarquía prácticamente total en el nuevo reino de Granada. Había un dicho que ya ha llegado hasta nuestros días, y era que las leyes de Indias se obedecían, pero no se cumplían. El dicho era: se obedece, pero no se cumple. Esto hace que la corona española entonces dé un paso más, recurre a otras figuras de instituciones que puede establecer en la colonia. La más importante es la Real Audiencia del nuevo
de los sitios donde estaban las colonias. La primera fue en Santo Domingo y la audiencia del nuevo Reino de Granada se creó en 1549. La audiencia la encabezaba un presidente, por eso se habla de presidentes en la época de la colonia, pero la función de esos presidentes era prácticamente vigilar y controlar el funcionamiento del territorio. No tenía funciones administrativas como un presidente actual. Estas audiencias tenían pocos recursos, digamos, operativos, no tenían fuerza pública, no tenían jueces para recurrir a un juzgamiento de alguien que estaba haciendo mal la cosa, tenían que pedir a España que les enviaran visitadores y jueces de residencia. El siguiente paso es la creación del virreinato. El virreinato de la Nueva Granada se crea en 1717. Esta ya es una institución más fuerte, ya tiene ejército. El virrey es el segundo del rey en la colonia. A finales de la época de la colonia, en 1788, se hace un censo de población del territorio de la Nueva Granada. Se encuentran 751.000 blancos, 459.000 indios, 70.000 negros, para un total de 1.280.000 personas que ocupaban la Nueva Granada. Hay un estimado de que cuando los españoles llegaron a la Nueva Granada, este territorio, lo que hoy es Colombia, lo habitaban más o menos unos 3 millones de indígenas. ¿Cómo lo calculan? Los historiadores han medido el área que ocupaban las poblaciones importantes, las zonas de cultivo, de acuerdo con las crónicas de qué tamaño eran, y con eso estiman qué población habitaban y cuánta población se podía alimentar con esos cultivos, y el estimado es de unos 3 millones de indígenas, lo cual significa que si en 1788 había apenas 459.000, la población indígena se había reducido a una sexta parte en 250 años de colonia. Las actividades principales en la colonia eran la minería, la agricultura y el comercio. La minería esta fue tal vez la más importante. Las colonias americanas, muy especialmente la de México, la del Perú y la de Colombia, la de la Nueva Granada, fueron grandes productores de oro y plata. En Colombia hubo dos ciclos de producción, uno de 1550 a 1640, prácticamente en el centro del país. Santa Fe de Bogotá, Tunja, Ibagué, Cartago, Arma, Anserma, Marmato, Supía, Santa Fe de Antioquia y Popayán. Hay un receso minero entre 1640 y 1680 y viene un renacer a partir de 1680 que dura hasta el año 1800 en Antioquia y Chocó. En ese periodo, Antioquia y Chocó llegaron a ser los principales productores de oro y plata de toda América. La tierra y la agricultura. La tierra tenía dos implicaciones. Una, daba estatus social. El encomendero, el terrateniente, tenía una jerarquía social muy alta, pero al mismo tiempo era fuente de producción agrícola y ganadera, producción que básicamente era para el consumo en la colonia. Había poca exportación hacia España de frutos cultivados en América. La mano de obra era pagada, normalmente eran indios o esclavos. Bueno, a los esclavos no les pagaban, a los indios sí. Y había dos modalidades. Si era un trabajo de tiempo parcial, el pago se llamaba un alquiler, y si era permanente, era un concierto. Había también unos terrenos vecinos a las poblaciones, usualmente vecinos a las poblaciones, que se llamaban los ejidos, que eran terrenos, digamos, comunitarios para beneficio de toda la población. El comercio. España desde el principio establece un monopolio en el comercio de importación de bienes para las colonias. España no era productora absolutamente de nada, todo lo compraba especialmente en Inglaterra y en Holanda, que eran los principales centros industriales de la época. Había un comercio al por mayor muy importante, traía las mercancías, y un comercio al por menor también muy importante,
en todas las ciudades y los pueblos. Los comerciantes también tenían una otra condición importante y era que como acumulaban tanto capital, eran intermediarios financieros. O sea, en esa época no había bancos, pero el flujo de préstamos y cosas similares lo hacían también los comerciantes. Había contrabando, tanto de importación como de exportación, en este caso del oro. El oro que ese sí iba todo para beneficio del terrateniente y una quinta parte iba para la corona, pues mucha parte no se pagaba a la corona, sino que salía de contrabando para Europa. A finales de la colonia, en 1778, estas restricciones se eliminan y la colonia, España abre la colonia a un estado de libre comercio en cuanto a los países que lo pueden ejercer y al flujo de la mercancía. La educación en la colonia fue relativamente pobre. Eh, Hay que destacar que en la época de la colonia hubo dos dinastías españolas. Una, la de los Austrias, que existía en 1492 cuando el descubrimiento y conquista, que va hasta el año 1700. Luego, entre 1700 y 1717, hay una guerra de sucesión en España que la gana la familia Borbona francesa y los Borbones empiezan a gobernar desde ese año 1717 hasta la actualidad. Eh, no existían escuelas ni colegios para niños, solamente los niños se educaban en doctrina religiosa, igual que los indígenas. La educación era un monopolio de la iglesia. La educación superior estaba encaminada a formar sacerdotes y abogados. Entonces solamente se enseñaba filosofía y derecho. Las primeras universidades estuvieron en Bogotá, la Universidad de Santo Tomás en 1580, la Universidad Javeriana en 1621, el Colegio Mayor del Rosario en 1653 y la Universidad Agustiniana en 1694. Los Borbones en 1717 son más liberales, igual que lo fueron con la economía, también fueron más liberales en la educación. Entonces ya permiten que haya colegios y escuelas, digamos, abiertos a toda la población, en donde se enseñen ya pues, aritméticas y letras, lectura y escritura. Y promueve la aparición de nuevas universidades, aunque no se dieron, que teóricamente debían estar orientadas a ciencias útiles. Los Borbones ya tenían la mentalidad del desarrollo. Francisco Moreno y Escandón es un hombre muy importante a finales de la colonia que por encargo del virrey trata de organizar todo este proceso, pero fracasa, en buena parte por oposición de las comunidades religiosas que traían tradicionalmente el monopolio. La expedición botánica fue una actividad científica muy importante dirigida por José Celestino Mutis, que entre 1783 y 1817 eh, recorre el país y identifica y clasifica la flora, especialmente la flora útil, pero en general toda la flora. Clasifica más de 2.000 especies, casi todas ellas nuevas, no conocidas en Europa. Este proceso de colonia empieza a entrar en crisis y vienen los gérmenes de independencia. El primer brote de rebeldía lo generan los comuneros en el Socorro, actual departamento de Santander, en la provincia del Socorro, actual departamento del Santander, uh, por el aumento de los impuestos y el establecimiento de estancos para el aguardiente, el tabaco y la pólvora. Eran medidas de la corona para tratar de aumentar sus ingresos financieros porque los necesitaba. Los comuneros del Socorro triunfan inicialmente en esa protesta, obtienen ciertas reformas, ciertas concesiones de parte del virrey, pero este movimiento fracasa muy rápidamente. Un año después ya los comuneros están desorganizados, la corona incumple su pacto y captura a los líderes comuneros y los ejecuta en público. La semilla comunera alcanzó a germinar en otros lugares. Por ejemplo, en Antioquia hubo comuneros
en lo que hoy es Guarne, en esa época era jurisdicción de Río Negro, que protestaban por el manejo, por las leyes del manejo del oro. Esta zona era minera. Y otros comuneros surgieron en Sopetrán y Santa Fe de Antioquia, también por el monopolio del tabaco. Esos movimientos fracasaron, pero sembraron una semilla. En la transición del siglo XVIII al siglo XIX, toda esta situación entra en crisis. La economía está deprimida, tanto en la península como en las colonias. La gente está descontenta. La infraestructura de los caminos está abandonada. Hay exceso de gravámenes, como ya habíamos mencionado. Hay una condición muy importante y es que los criollos, que son los hijos de blancos, o sea, eran hombres blancos, pero tenían el pecado de haber nacido en América, no haber nacido en España. Eran llamados criollos y no podían acceder a los puestos de mando en la organización española, ni a ciertas actividades económicas que estaban destinadas a los blancos venidos de la península. La Revolución Francesa en 1789 dicta los derechos del hombre y demuestra que la monarquía no es ni perfecta ni es ni invencible. Esto también genera una semilla. Y el golpe de gracia lo da la invasión que hace Napoleón a España en el año 1808, con una traición que le hizo Napoleón a los reyes Carlos IV y su hijo Fernando VII, los tumba del trono, los meten presos y nombra en su lugar a su hermano José Bonaparte como rey de España. Esto genera pues un gran descontento tanto en la península como en las colonias. Empieza a haber ya protestas mucho más fuertes en las colonias. El Memorial de Agravio, redactado por Camilo Torres en 1809, es una muestra de ello. Simultáneamente se había desarrollado, generado una, digamos, generación de criollos ilustrados. Sus maestros fueron especialmente José Celestino Mutis y José Félix de Restrepo. José Celestino Mutis español, José Félix de Restrepo antioqueño, pero era profesor en un colegio importante en en Popayán. Ellos no predicaban la revolución, pero sí predicaban el pensamiento crítico y la autonomía en la autodefinición de muchas cosas. A esta generación pertenecen Francisco José de Caldas, Camilo Torres, Antonio Nariño, José Acevedo y Gómez, Antonio Baraya, José María Carbonell y varios más que fueron próceres de la independencia formados en este proceso. Viene el grito de independencia el 20 de julio de 1810. Este grito de independencia es exitoso. Derrocan al virrey, conforman una junta de gobierno local, invitan al virrey a que la presida, porque inclusive declaraban que si Fernando VII retomaba el trono de España y venía a reinar aquí en América, lo reconocerían nuevamente como rey. El virrey no acepta, entonces lo expulsan de Bogotá, el virrey Amar y Borbón, y entonces hay ya un estado de autonomía en la Nueva Granada que los criollos tratan de aprovechar para crear una república independiente, es lo evidente. El primer proyecto en 1811 lo proponen en Bogotá Jorge Tadeo Lozano y se me olvidó el segundo nombre, se los quedo debiendo, o ustedes lo buscan, y convocan a las provincias del anterior virreinato. Las provincias asisten a la reunión, pero finalmente se niegan a conformar esa república porque dicen no queremos una república centralista, queremos una república federal como son los Estados Unidos de América, que ya existían y eran modelo en el resto de América. Pues modelo político, de organización política. Esto finalmente hace que surjan dos repúblicas, una centralista en Bogotá, llamada Estado Soberano de Cundinamarca, y luego la Confederación de Provincias Unidas, que tenía sede en Tunja, y la conformaban las provincias de Cartagena, Antioquia, Socorro, Pamplona, Tunja, Casanare,
Cali y Huila. El norte del territorio, la provincia de Santa Marta, que incluía La Guajira, y el sur del territorio, la provincia de Popayán, que incluía Pasto, continúan fieles a la corona española. Cuando Fernando VII recupera el trono, ordena la reconquista española de sus territorios. Es un periodo que inicia en 1816 y genera una violencia horrorosa contra los próceres. Son capturados y ejecutados aproximadamente unos 35 héroes de ese primer proceso de independencia. La gente se organiza, hace pequeñas guerrillas que hostigan a los españoles, pero la fuerza militar de los españoles más poderosa los va replegando y se refugian en los llanos de Casanare. Allá llegan personajes como Páez, venezolano, y Francisco de Paula Santander, granadino. Y Simón Bolívar ya estaba activo en el proceso de independencia de Venezuela. Deciden entonces conformar un estado independiente en los llanos y organizan las guerrillas a manera de un ejército y se dirigen hacia el altiplano boyacense, cundiboyacense, cruzan la cordillera oriental en el páramo de Pisba y mediante las batallas de Pantano de Vargas y Boyacá expulsan al virrey y a su ejército de Santa Fe de Bogotá. Con esto se logra entonces la independencia del centro del país. Pero el resto del país seguía en manos de los españoles. De hecho, el virrey Amari Borbón con su ejército se refugia o se acantona en Cartagena y desde allí mantiene su mando político y trata de ordenar nuevamente su ejército para recuperar lo que acababa de perder. Entonces Bolívar envía expediciones a liberar esa zona entre Bogotá y la costa. A José María Córdoba, el héroe antioqueño, le ordena liberar Antioquia. Este lo consigue en el combate de Chorros Blancos en las vecindades de Yarumal el 12 de febrero de 1820. Luego ordena despejar de digamos, flota y milicias españolas el río Magdalena para permitir el tránsito de tropas y bienes de los republicanos. Lo consiguen también, liderados por el mismo José María Córdoba y Hermógenes Maza, y finalmente liberan a Cartagena. El héroe de la independencia de Cartagena es José Prudencio Padilla, que la libera el 24 de junio de 1821. Ya había liberado Padilla, Santa Marta y Riohacha de los españoles. El resto de los países vecinos continuaba también en poder de los españoles. Entonces Simón Bolívar deja encargado de la organización de la República a Santander, lo vamos a ver más adelante, y se va con el ejército y él consigue la independencia de Venezuela en la batalla de Carabobo, la independencia de Pasto en la batalla de Bomboná, la independencia del Ecuador en la batalla de Pichincha y la independencia de Perú con las batallas de Junín y Ayacucho. Con esto terminamos la primera parte de esta visión de la historia. Los invito a ver la segunda parte donde analizamos el periodo republicano. Gracias.